Bien, hemos entrado como 30, me parece. Hay algunos que están ingresando en este Ok, momento, entonces vamos a ir esperando. Recuerden que la regla fundamental para nuestra clase es mantener el micrófono apagado, excepto cuando se le indique que puede participar levantando la mano. Y así tenemos orden para todo y el video queda un poco más limpio en cuanto al sonido. Ok, en la clase pasada, pues hablamos que habían algunas fases en la producción de algoritmos, en la producción de programas, y que había que respetarlas, ¿no? Que iniciábamos con una fase denominada problema, a la cual le íbamos a conseguir solución a través de un análisis, luego íbamos a un análisis de EPS, de entrada, proceso, salida, para determinar qué datos requiere nuestro programa, cuál es el proceso que se lleva a cabo para resolverlo y cuál es la salida, cuál es el resultado de nuestra solución. Y progresivamente eso se va convirtiendo en un algoritmo, en principio en un algoritmo general y luego en un algoritmo específico que me permite luego traducirlo a código. No hemos traducido a código todavía. El problema que hicimos fue de el triángulo, el área de un triángulo. Entonces vamos a continuar con la parte teórica. Hoy vamos a estar viendo en esta primera sesión diseño de algoritmos, objetos de un programa y tipos de datos. Partes fundamentales en el diseño de un programa. Entonces vamos a ir teniendo la concepción de qué es lo que nosotros vamos a hacer en este curso. El diseño de programas se divide en dos partes fundamentales. La primera es el diseño de algoritmos, ¿bien? Que es en parte la base para poder producir después los códigos que nos van a permitir tener los programas, los códigos fuentes. Y tenemos la escritura del algoritmo en un lenguaje de alto nivel. Observen que esto es producción del algoritmo, de la secuencia de pasos que resuelve el problema, y después tengo la escritura de ese algoritmo en un lenguaje de alto nivel. Lenguaje de alto nivel tenemos muchos. Por ejemplo, C, lenguaje C++, lenguaje C Sharp, lenguaje Java, Python, entre otros. Partes fundamentales en el diseño de un algoritmo. Entonces, el diseño de algoritmos va a tener o tenemos que estudiar estas partes. Los tipos de datos requeridos para la solución del problema. Todos los problemas, muchachos, se van a poder modelar matemáticamente. Y para modelarlos matemáticamente debemos representarlos o abstraerlos a través de tipos de datos. Así que debemos dar un compendio de cuáles son los tipos de datos simples que podemos empezar a utilizar y cuáles son sus gestiones, es decir, qué operaciones están relacionadas con estos tipos de datos. Estructuras de control de flujo dispuestas en los lenguajes de alto nivel. Las estructuras de control de flujo son básicamente tres. La primera es estructuras secuenciales, que es lo primero que vamos a estudiar. Luego vienen estructuras de control de flujo o bifurcaciones, que son estructuras de decisión. Y de último vamos a estudiar las estructuras de repetición, que es cuando queremos que determinadas instrucciones pues se repitan un número sabido de veces o incluso se repitan hasta que ocurra un evento en el futuro. Y la modularidad de la solución, cómo nosotros podemos picar un problema en problemas más sencillos cuya invocación o cuya estructura u organización permitan resolver el problema más grande. Y esto parte de una concepción muy importante que es la de divide y vencerás. Se agarra un problema, se pica en pedazos más pequeños y después se resuelve cada pedazo más pequeño y esto progresivamente va a ser más fácil de hacerlo. Todo esto lo vamos a ir ejemplificando a medida que avance el curso, muchachos. Entonces vamos a empezar por acá. ¿Qué es un tipo de dato? Entonces, un tipo de dato lo van a definir los diferentes objetos de información con los que trabaja un programa. En este caso, tipo de dato se va a referir explícitamente al dato matemático que me va a permitir modelar las cosas dentro del programa. Los tipos de datos se dividen en dos particulares: simples, que son los que vamos a estudiar ahorita, y complejos, que son los que vamos a estudiar al final del curso o quizá no tanto al final, pero pronto. De los simples tenemos números enteros, números reales,
booleanos o lógicos, ¿ok? Y caracteres, que son las diferentes letras y símbolos con los que nosotros podemos expresarnos de manera escrita. Estos son los tipos de datos simples. Y están los complejos, que van a ser los arreglos unidimensionales y bidimensionales, las cadenas de caracteres y los registros. De estos tipos de datos, sean cuales sean, vamos a estudiar cómo se clasifican de acuerdo a su complejidad, como acabo de indicarlo, simples o complejos, según su alcance, globales o locales, según su tipo de identificador, variables o constantes, y según el momento de declaración, estáticos o dinámicos. Desde luego, ahorita en estas primeras semanas vamos a estar trabajando con tipos de datos simples, locales, variables, constantes y estáticos, todo al mismo tiempo, porque es la forma en cómo vamos a crear prioritariamente un identificador que me permita contener un dato. Acabo de nombrar un identificador. ¿Qué es un identificador? Un identificador es el nombre que se le da a los diferentes objetos que usamos en un programa. Básicamente es cómo los voy a llamar. Cómo voy a llamar a mis variables, a las constantes, cómo voy a llamar a los procesos. Todo va a tener un nombre. Y esto no se aleja mucho de la realidad, muchachos. Incluso nosotros mismos tenemos varios tipos de identificador. Tenemos un identificador que es la cédula de identidad, que es del tipo entero. Tenemos un identificador que es el nombre, es una cadena de caracteres, es un texto. Y es un identificador, así es como hacen referencia a nosotros. Y pueden haber muchos otros identificadores. En general, esto se cumple para la programación. Cuando nosotros estamos haciendo un algoritmo, vamos a tener que cada objeto que yo quiera representar o abstraer va a tener su identificador. En este caso, objetos simples. Un identificador tiene ciertas reglas. Debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula. En algunos lenguajes puede comenzar con un guión bajo. Puede contener letras mayúsculas o minúsculas y números naturales luego del primer carácter. Puede contener guiones bajos y no puede contener espacios. ¿Bien? Sentencia. Vamos a ver, porque vamos a estar estudiando qué es una sentencia o instrucción. En programación, una sentencia o instrucción es una orden atómica que se da al computador y que para los lenguajes de alto nivel deben terminar con un punto y coma. Atención, que esto es como va a formar parte del axioma en nuestro curso. Una instrucción entonces va a ser una orden que vamos a darle al computador, una orden con carácter imperativo para que el computador ejecute. Y estas sentencias, hay sentencias simples y hay sentencias complejas. Vamos a ver hoy ejemplos de sentencias simples para empezar con la producción. Y una de las características fundamentales en muchos lenguajes de programación y particularmente en C y C++ es que las sentencias o instrucciones terminan en punto y coma. Empezamos de una vez entonces. Implementación de variables. Recuerdan que en la diapositiva anterior, las diapositivas van a estar dispuestas para ustedes en el campus virtual de la aula para que las revisen. Igual el video va a estar dispuesto allí también. Entonces, vamos a empezar con las variables. Una variable va a ser un identificador que es capaz de guardar en una zona un dato de algún tipo. Este tipo, como estamos indicando, tipos de datos simples, pues podrá ser entero, real o flotante, lógico o booleano o carácter. ¿Sí? Entonces, debemos hacer una abstracción inmediata de lo que es la memoria RAM. Esta abstracción que voy a presentarles ahorita no es que así es tal cual una memoria RAM, muchachos, pero es una forma que vamos a concebir para poder darle sentido a lo que ocurre internamente en el computador, particularmente en la memoria RAM para la CPU y cómo esta funciona. Entonces, vamos a concebir o a definir que la memoria RAM va a ser de esta forma, como un arreglo de casillas consecutivas, una después de la otra, y cada casilla va a tener asociada una dirección de memoria. Esto lo pueden visualizar, muchachos, como la misma ciudad. Hagamos de cuenta que la memoria RAM es la ciudad y entonces están las casas, ¿cierto? O los edificios. Pero cada casa de estas, que sería una celda, tiene asociada una única dirección. No puede haber dos casas en la misma dirección.
Incluso así digamos, un edificio, bueno, se dividen por pisos. Dos apartamentos no pueden estar compartiendo la misma ubicación en el edificio. Tienen que tener dos ubicaciones diferentes. Lo mismo ocurre con la RAM. Vamos a concebir momentáneamente que la RAM va a ser esta disposición de casillas contiguas que tienen una dirección asociada. Es decir, hay un numerito con el que yo le puedo hacer referencia a esta casilla. ¿Sí? Ojo, estoy diciendo que esto va a ser una definición y quizá con un carácter axiomático eh, que debemos, en este sentido es que debemos aceptarlo. Vamos a aceptarlo y a partir de aquí vamos a fomentar la información. ¿Ok? Vuelvo a repetir, tenemos unas casillas y para cada casilla va a estar asociada una dirección de memoria. Ahora sí, variables. Con las variables nosotros podemos hacer tres cosas. Podemos declararlas, podemos inicializarlas y podemos hacer asignación destructiva. ¿Cómo se hace una declaración? La declaración es el proceso por medio del cual nosotros le vamos a indicar al computador y particularmente en la memoria RAM, vamos a reservar espacio para que se pueda guardar allí la variable. ¿Ok? Que va a ser un identificador que guarda un tipo de dato. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para la creación de una variable? Vamos a indicar el tipo, un tipo particular y el identificador. Los tipos de datos simples son enteros, reales, lógicos o booleanos y caracteres. Esos son los cuatro tipos de datos simples que nosotros tenemos. Entonces, al yo indicarle al computador el tipo de dato que quiero, el identificador que voy a utilizar y el punto y coma al final porque es una instrucción, entonces va a reservar en la memoria principal del computador un espacio donde se va a guardar esa variable. Ejemplo, indicamos entero n1, punto y coma. Eso quiere decir que n1 es una variable que solo puede guardar enteros, nada más. Vamos a visualizar que en la memoria RAM se van a reservar, por ejemplo, estas dos casillas que están acá, y a esas dos casillas la memoria RAM las va a llamar N1, ¿sí? Y esta N1 no va a cambiar de posición. Una vez que se cree, esa N1 va a vivir en esa posición hasta que el programa termine. No va a cambiar de posición. Por eso era que dijimos que iban a ser estáticas. ¿Ok? La creación es estática. Una vez que se crea, allí va a permanecer. Y tiene asociada una dirección de memoria. Atención. Pero en este caso observen que pareciera que tuviese dos direcciones de memoria. Para el computador y para la programación, la dirección de memoria a la cual nosotros vamos a hacer referencia es a la primera. La primera casilla que aparezca, esa va a ser la dirección de memoria de la variable. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si yo quiero saber dónde vive N1, entonces puedo decir N1 para este ejemplo vive en la 926, en la dirección 926 o 926, para no enrollarnos mucho con esto. Más adelante van a ver la importancia de por qué tener en cuenta esta dirección de memoria. En este caso creé N1, pero puedo crear más variables. Si yo agrego otra sentencia, por ejemplo, entero N2 punto y coma, entonces voy a crear en otro lugar de la memoria RAM un espacio para almacenar N2. Bien, N1 vive en la 926 y N2 vive en la 930. Eso es lo que pudiéramos concluir hasta ahorita. ¿En qué orden se almacenan las variables en la memoria RAM, muchachos? Se almacenan de forma aleatoria, pero una vez se reserva, queda estática, no se mueve. Quiere decir que si N2 vive en la 930, allí vivirá N2 hasta el final del programa. A propósito de esto, bueno, en la actividad del video que ustedes están desarrollando, pues allí ya ustedes saben qué significa RAM, ¿verdad? Que significa memoria de acceso aleatorio. R de random, A de access, de acceso, y M de memory. Entonces, memoria de acceso aleatorio. Esta memoria, además, como me imagino ya han leído por allí, es una memoria volátil que una vez se apaga el computador,
se limpia, borra todo lo que se había reservado, se le olvida dónde estaba N1 y N2, los destruye de hecho. Eso por un lado, es volátil, pero tiene unas particularidades muy poderosas, que es que acceder a un contenido dentro de la memoria es muy rápido. No es lo mismo que el disco. El disco es otro asunto allí que hay que ver. Bien, entonces, observen que tenemos a N1 y N2 reservadas en RAM, en mi ejemplo teórico, y ya dijimos que N1 vive en una dirección y N2 vive en otra dirección. Y nosotros podemos, a través del programa, saber en qué dirección vive la variable como tal. En qué dirección vive esta variable. Si yo quiero saber dónde vive N1, basta con antecederle a la variable el operador unario ampersand. Si usted indica ampersand N1, hace referencia a la dirección de la memoria, al 926, donde vive N1. Importante, las direcciones de memoria no son números enteros. ¿Bien? Es un número hexadecimal, tiene 16 en su base, como base 16. Entonces, ahorita por eso lo estoy leyendo 2926, aunque puedo decir 926, pero entendiendo que no es un entero como tal. Bien, entonces, atención con esto, porque esto va a ser importante más adelante. Vamos a tener ampersand N1, ampersand N2, para hacer referencia a la dirección de donde vive. Haga de cuenta que usted sí es una variable, ¿verdad? Por ejemplo, digamos Nervis. Nervis es una variable. Entonces, si yo a Nervis le antecedo un ampersand, la variable Nervis, y le antecedo un ampersand, entonces es como que le pedí a Nervis que me diga dónde vive. Y Nervis va a decir inmediatamente calle 30 con avenida 5 y da la dirección donde es que vive. Vale. Eso es lo que tienen que imaginarse por el momento. Inicialización. Atención, en la primera parte, en la declaración, solo le indicamos al computador que vamos a tener unas variables, pero no le indicamos qué valor va a tener. Nosotros creamos a N1 y a N2 del tipo entero, así que lo que le podemos asignar para su inicialización es un valor del tipo entero, un número. Y la sintaxis es indicar el identificador, el signo igual, que va a ser el de asignación, y el valor. Punto y coma porque es una instrucción. Entonces, el valor va a ser asignado al identificador y se hace de derecha a izquierda. El valor que usted indique en la parte de la derecha se le asigna al identificador que usted haya indicado en la parte izquierda. Ejemplo, podemos indicar N1 igual a 5 punto y coma porque es una instrucción. ¿Qué va a ocurrir? Que en la memoria RAM se va a almacenar el 5. ¿Dónde se va a almacenar? En las casillas que se le reservaron a N1 para poder que esté correcto. Otra forma, yo puedo decir el 5 está viviendo en la posición 926 de la memoria RAM, aunque es un poco más complicado, pero N1 es 5, tiene asignado el 5. Usted no puede indicar 5 igual a N1, punto y coma. Esto es un error, porque estamos diciendo que la parte de la derecha se le asigna a la parte de la izquierda. Y en este caso la parte de la izquierda es un 5. Usted al 5 no le puede asignar nada más porque el 5 es constante. El 5 no va a dejar de ser 5 nunca. ¿Sí? Piensen en eso porque es más de una cosa de análisis filosófico y hay que irlo internalizando. Continuamos acá. N2 igual a 2. Entonces a N2 le asigno en su dirección en la memoria RAM, le asigno el valor 2 y guarda el 2. De esta manera la RAM me está guardando en este momento el 5 y el 2. Asignación destructiva. La asignación destructiva es el método por el cual agarramos, después de la inicialización, un valor diferente y lo guardamos en la variable. En este caso, al identificador igual nuevo valor. ¿Qué va a ocurrir acá? Observen que N1 tiene un 5 y N2 tiene un 2. Si yo escribo N1 igual a 7, se destruye el 5 que existía guardado en N1 y ahora se sustituye por el 7. Por eso se llama asignación destructiva.
Y una vez que se realiza, no podemos recuperar el 5 de ninguna manera, porque los bytes que estaban allí especificados, ellos construían el 5, pero al yo indicarle al procesador que ahora quiero guardar un 7, destruye el 5 para poder crear el 7. Así que en este caso, no hay control Z que valga, muchachos. Una vez que ustedes hacen una asignación destructiva, pierden el contenido que estaba almacenado en esa variable. Si yo indico a N2 le asigno N1, observen que N2 tiene un 2 asignado en principio, pero al yo indicar que a N2 le asigno N1, como la asignación se hace de derecha a izquierda, el valor que tiene N1, que es un 7, se le va a asignar a N2. Y N2 tenía un 2, pero al asignarle el 7 ahora, destruye el 2 y ahora tiene un 7, representa un 7. Bien, entonces esto es lo que se llama asignación destructiva. Con respecto de las constantes, es una forma que vamos a emplear cuando nosotros queramos que el identificador que vamos a definir no cambie su valor nunca. No se permita una asignación destructiva. ¿Cómo se hace? La declaración y la inicialización se usan al mismo tiempo, se deben implementar al mismo tiempo. No se pueden hacer en dos líneas. Se indica la etiqueta constante, el tipo del identificador, el identificador que es el nombre, igual al valor, punto y coma. Y de esta manera yo puedo crear una constante entera llamada C1 a la cual le asigno 8. Se reserva en la RAM el C1 y de una vez se le asigna el 8. ¿Qué cosas no van a poder ser? Si nosotros agarramos y tratamos de a C1 asignarle un 9, punto y coma, sintácticamente pudiera estar correcto, pero como C1 es constante, esto no puede ser, no tiene sentido porque yo le dije al computador, mira, computador, C1 es constante, nunca va a cambiar su valor mientras esté ejecutando el programa, perdón. Entonces, vamos a empezar a estudiar los tipos de datos. Vamos a empezar con los números enteros. Los números enteros, ya ustedes deben conocerlos, se definen, bueno, o los define o los representamos con la letra Z mayúscula y se definen como todos los números sin parte decimal, positivos, negativos, es decir, sus inversos aditivos, y el cero. Tienen todos estos números. Se supone que ellos van desde el menos infinito hasta el más infinito entero. Sin embargo, bueno, el computador no es capaz de representar a todos estos números. Esto es muy importante. Esto lo vamos a ir precisando más adelante. Pero sí representa la cantidad de números suficientes como para nosotros poder resolver problemas. El tipo de dato simple entero, el computador o los lenguajes C y C++ los representan con la etiqueta o con la palabra reservada int, int. Esto quiere decir que si yo quiero crear un entero, no voy a indicar entero n1 punto y coma, sino voy a indicar int n1 punto y coma. Y ya esta es una instrucción válida para el lenguaje C y para el lenguaje C++. ¿Ok? ¿Qué cosas se pueden hacer con los enteros? Se puede sumar, lo que ustedes ya saben de sumas, se pueden restar dos enteros, se pueden multiplicar, se pueden dividir. La división tiene dos formas. Bien, está la división tipo cociente y la división tipo resto. ¿Por qué razón? Cuando ustedes eran niños y estaban en primaria, esta fue la primera división que les enseñaron. A ustedes no les enseñaron directamente a dividir con reales, con decimales, con comas. Primero aprendimos a dividir de una manera bastante más sencilla, que era divisiones enteras. Estas divisiones, por ejemplo, si nosotros queremos representarla, el primer tipo de división que dice cociente, 5 entre 3 se escribiría así. El slash me va a permitir hacer la división, así como el asterisco me va a permitir hacer una multiplicación. Entonces, 5 entre 3 debe visualizarlo. 5 entre 3 sería esta la división, ¿cierto? Un número que multiplicado por 3 que se acerque a 5 sería 1, 3 por 1, 3, al 5, 2. El cociente es el 1. Esta parte de acá es el cociente, lo que quiere decir
que 5 entre 3 dará como resultado 1. Eso es lo que da como resultado. Entonces, si usted usa el slash, está haciendo una división cociente. Pero si usted usa el módulo, es decir, este simbolito de porcentaje, entonces usted está obteniendo el resto. Está haciendo referencia al 2, no al 1 ahora. Obtiene el 2, lo que sobra. Y 5 entre 3 daría 2. Otras cositas que pudiéramos indicar, la suma en general va a ser lo mismo. Usted puede sumar dos enteros. Recuerden que si usted tiene dos enteros creados como en la parte pasada, n1 le asigno un 2, punto y coma, y creo otro n2 y le asigno un 3, punto y coma, yo voy a poder hacer operaciones con ellos, ¿ok? Puedo multiplicarlos n1 por n2, que sería con un asterisco. Ya no lo escribiríamos como el lenguaje matemático, que es un punto, sino utilizaríamos un asterisco. La suma, el símbolo de suma, la resta, el símbolo de resta. Avanzamos a reales. Tenemos dos tipos de números reales. Los float, que son los flotantes, y los double, que son los dobles. Esto podemos definirlos muy rápidamente como dos números, dos tipos que son muy parecidos, son como hermanos. El float se caracteriza porque tiene 7 cifras significativas, es decir, aquí ya tenemos las comas asociadas, ¿no? O en este caso los puntos, lo estoy indicando con puntos. Por ejemplo, 3.141592. Bueno, esto de acá es un float o un double, pero es un real. Eso es lo que quiero que vean, es un número real. Esto sería en notación científica y esto también. Y son números reales, desde luego. Uso float cuando yo quiero una representación con números decimales de hasta 7 decimales. Y uso double cuando quiera una aproximación de 14 decimales. Quizá no vayamos a utilizar mucho double, excepto en algunos casos muy particulares, porque no necesitamos tanta precisión para este curso. Con float nos basta y nos sobra. ¿Qué operaciones podemos hacer con estos tipos de datos? Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir. Aquí la división sí es diferente. Aquí la división es con decimales, muchachos. Si usted divide 5 entre 3, le va a dar el decimal, el cociente que va a resultar con decimales. ¿Cuántos decimales? Los que usted haya especificado en la variable donde lo va a guardar. Si es float serán 7, si es double serán 14 o bueno, un número aproximado así. Si son menos, pues lo va a truncar y va a dejar los decimales necesarios en ese aspecto. La división sigue teniendo sus restricciones como en matemáticas elementales. No pueden dividir entre cero, eso sería una indeterminación. Los tipos booleanos o bool lógicos son el tipo de dato que contiene dos valores nada más. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. También se representa con un 0 y con un 1. El 0 representa el valor falso, es decir, la ausencia, y el 1 representa el verdadero, es decir, la existencia. Si usted quiere crear, atención, una variable booleana, sigue la misma estructura que hablamos ya en las diapositivas pasadas para la declaración. Usted indica el tipo de dato, que sería bool, y luego indica el identificador. Yo lo pudiera llamar B1 de booleano 1, punto y coma. Ya de esta manera creé esa variable. Si yo le quiero asignar un valor, yo le puedo agarrar a B1 y asignarle ¿qué? Un verdadero o un falso. Esa sería la única directiva importante que hay que tener allí. Desde luego se hace en inglés, así que si le quiere asignar un verdadero, le va a asignar un true, o si le quiere asignar un falso, le va a asignar un false. ¿Ok? Esa sería para resumir la asignación. ¿Qué operaciones podemos hacer con los booleanos? Observen que hay más operaciones con los booleanos que con los mismos enteros y los reales, muchachos. Podemos hacer operaciones básicas que es, por ejemplo, aquí podemos preguntar si un número es menor a otro, o mayor, o menor igual, o mayor igual, o igual. Esta es la forma en cómo preguntamos si algo es igual a algo. Si usted dice, por ejemplo, yo tengo, vamos con este ejemplo. Supongamos que creamos dos variables enteras n1 y n2 y un booleano b1. Entonces, a n1 le asignamos 1 y a n2 le asignamos 9.
Y luego yo a B1 le asigno N1 menor o igual que N2. ¿Por qué esto tiene sentido, muchachos? Porque N1, si usted considera esta instrucción, N1 menor o igual que N2, ¿cuánto vale N1? N1 vale 1. O sea que estoy preguntando realmente es 1 es menor o igual que N2, que es 9. 1 es menor o igual que 9. Eso es verdadero, porque 1 es menor que 9. Así que esto es verdadero. Lo que quiere decir que a B1 lo que realmente se le va a asignar es un true, un verdadero. Y ese es el valor que él tiene. Y tiene sentido porque si B1 se creó del tipo bol, no le pueden asignar un 365, porque él es un booleano, solo acepta verdaderos o falsos.